Buenas tardes para todas las personas que se encuentran en este momento en la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia para iniciar la sesión del día de hoy del Seminario Filosofía en la Ciudad. Como siempre, esta actividad la realiza la Universidad del Cauca cumpliendo con su misión y su visión de llevar a la comunidad a través de la extensión los saberes y conocimientos que tienen no solamente los académicos de la Universidad del Cauca, sino de otras universidades del país, del exterior y cualquier persona interesada en expresar sus saberes y sus conocimientos para compartirlos con un público más general, quizás menos académico, pero también con el público académico. Esta actividad está apoyada también por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, por el Departamento de Filosofía, por el Grupo de Investigación en Ética, Filosofía Política y Jurídica y por el Semillero de Investigación Arque. Agradecimientos a los ingenieros que nos tienen en la plataforma en el aire virtualmente y a la doctora Alessandra Collazos, que es la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, quienes hacen posible que esta transmisión se mantenga permanentemente a lo largo de todo el año, con pocas interrupciones, que es como iniciando y terminando quizás. Esta noche tenemos al antropólogo Jairo Tocancipá, él es egresado de la Universidad del Cauca, tiene maestrías y doctorados en el exterior y yo no quiero abrir mucho la apertura de la hoja de vida de él porque es bastante grande y bueno, él dirige un grupo de investigación muy importante en la universidad. Los datos están, como ustedes pueden leer en la presentación del texto. Él es coordinador del grupo de estudios sociales comparativos y es el traductor no solamente de este texto de Bitterford al español, sino de otros textos que están próximos a ser editados por la Universidad del Cauca. Para no alargarnos mucho en la presentación, dejo a Jairo con el uso de la palabra. Y bueno, compañero, estamos con ganas de escucharte. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, en primer lugar, pues agradecerte a ti y el espacio de Filosofía en la Ciudad. Yo he sido un observador muy tranquilo y admirador de este espacio, aunque digamos mis condiciones de proyectos y de actividades académicas a veces no me impiden tener la regularidad de asistir a este espacio, pero lo he seguido con detenimiento, recibo las invitaciones y me parece una posibilidad importante para poder comprender qué pasa en las ciudades, no solamente desde la filosofía, como está implicando Gustavo, sino de otras disciplinas o campos del conocimiento, de la historia, la sociología, la antropología, la psicología, ¿no? Y por aquí pues han transitado varios autores que han tenido esas diversidades epistemológicas y cognitivas frente a fenómenos sociales. Entonces, gracias Gustavo por este espacio y bueno, esta es una ventana muy importante para dar a conocer cosas que se están haciendo alrededor de la ciudad y ese es el motivo que quiero compartir con ustedes. Una experiencia que es de algunos años, que me ha enseñado muchísimo, me sigue enseñando. No aprender otras cosas porque tenemos unos ciclos vitales muy limitados, pero queda, digamos, la impronta, ¿no? Queda la huella a través de los libros, a través de las imágenes, y creo que ese es un legado para futuras generaciones. Entonces, ustedes me permiten, yo voy a compartir con ustedes eh, mi presentación, a ver si lo logro captar acá, y decirles que pues yo, la forma como quiero hacer esta presentación es eh, destinar un tiempo eh, para poder mostrar algunas ideas que corresponden a lo que me confirman, por favor, si ven la imagen. Está empezando a aparecer, todavía no es Ya, clara. ok. Debe figurar el de por una universidad de excelencia y solidaria. No ha abierto todavía. No abierto todavía. Veremos No. a ver. A ver.
Ahí, Todavía no sale nada. espérame, yo vuelvo a cargarlo porque de pronto sí tiene un problemilla aquí. Lo volvemos a cargar. Ventana. Parece que está empezando a cargar. Ok, listo. Me avisas, Gustavo, por favor. Listo, sí. Los internets están le molestando mucho en estos días. Hoy estuvo bastante inestable, pero aquí tengo buena conectividad. Todavía no cierra el círculo. Todavía no aparece. Qué raro. Espérame, yo hago una operación aquí. Cierro y vuelvo a abrir. Voy a volver a abrir el archivo. Que otras veces ha entrado directo cuando ponen el... Sí, lo que pasa es que cuando yo lo coloco acá debe aparecerme la presentación en opción a presentar, pero no me lo permite. La otra opción, Gustavo, intentémoslo una última vez y mientras Carga. carga, yo lo que hago es que te envío el archivo y tú lo presentas, ¿vale? Pues Podría ser. intentaré hacerlo. No, espérame, ya intentamos aquí otra vez cargar. Voy a detenerme de esta presentación. A ver. Ya, ahorita sí. Ahora sí. Ya como lo tenía abierto, debe estar cargando ahora. Ahora sí carga, sí. Ya Ahora sí apareció. ya apareció el letrero de la universidad, listo. Súper, excelente, bueno, Perfecto. perfecto. Entonces, estaba diciendo que la idea es poder compartir con ustedes una experiencia eh, que, digamos, nos permita pensar la ciudad, pero pensar la ciudad a través de aquellos investigadores, historiadores, antropólogos que han vivido la experiencia y la han contado, ¿no? Y que a través de imágenes, a través de relatos, a través de etnografía, nos permiten tener una ventana en el pasado y por supuesto hacia el futuro, porque son investigaciones que nos posibilitan un pensamiento, ¿no? Sobre el cambio de lo que pasa en nuestras ciudades. Bien, como lo decía Gustavo, pues el título es Los olvidados en una ciudad colonial, eh, digamos, es a propósito de la publicación de un libro que cuando vamos a focalizar y para lo cual yo voy a compartir estas ideas con ustedes. Seguramente algunas ideas son muy embrionarias, otras ustedes ya las sabrán, por supuesto, por razones muy obvias de su formación. Y la idea es poder, digamos, compartir estas ideas como antecedentes, como contexto de lo que pasa en las ciudades y luego focalizarnos en el texto de Michael Whiteford, ¿no? El hijo de Andrew Hunter Whiteford, que ahorita lo vamos a mirar. Y dejar un espacio más al final. Yo voy a hacer una presentación muy ejecutiva, unos 30, 40 minutos hablando de estos temas y para luego dar un espacio, un diálogo más abierto con ustedes. Bien, me gustaría referirme al poder de la historia de las ciudades como una dimensión que, digamos, está vigente en muchas ciudades, pero existen pocas posibilidades a veces de las formaciones disciplinares para estudiar estos asuntos del poder en las ciudades, ¿no? Especialmente en la antropología, que es una disciplina que ha surgido desde el siglo XVIII, XIX, a través de procesos expansivos coloniales y han tenido, digamos, un direccionamiento más desde el poder, de un poder direccionado y no invertido, es decir, no de la antropología hacia el poder, sino
del poder de la disciplina o de los campos de conocimiento hacia los otros, ¿no? Este es un tema muy importante que una antropóloga estadounidense en la década del 80 lo propuso en Laura Nader, decir que los antropólogos nos preocupamos por estudiar a la gente pobre, a los campesinos, a los indígenas, a los olvidados, cuando se trata también de estudiar a la gente con poder, ¿no? Pero claro, ella lo decía en los 80, pero Whiteford ya lo decía en los años 50. Y ese es un poco el tema de su libro, eh, el libro que trajo sobre la nación colonial en el caso de Popayán. Y por supuesto, la idea de poder conocer ese poder de esa historia de las ciudades nos posibilita irnos adentrando en ese valor hermenéutico interpretativo que se nos proyecta como una sombra, como vemos en la imagen, que digamos desde un ángulo de la luz nos proyecta lo que es una ciudad, ¿no? Aquí lo estamos mirando como a contraluz, y pues digamos que la hermenéutica tiene esa posibilidad interpretativa abierta, en la cual nos posibilita entender las ciudades no desde un solo ángulo, desde el poder, sino también desde otros ángulos, desde otras perspectivas. A contraluz, diríamos acá, ¿no? Y en esa contraluz, pues está el texto Los Olvidados, una ventana al mundo social barrial, que vamos a ver ahorita detenidamente. Bien, el poder de la historia de las ciudades, pues es una historia que para el caso nuestro en Popayán, es una historia de colonialismo europeo, ibérico, que nos ha marcado históricamente y nos sigue marcando en buena medida, por lo menos en el lenguaje. Es un elemento que todavía lo tenemos vivo, pero es un lenguaje transformado, no es un lenguaje, digamos, estandarizado, homogenizado. Y eso es en virtud a que nosotros como seres humanos, todos lo sabemos desde la filosofía y la antropología, pues tenemos la capacidad de adaptar cosas, transformarlas, co-crear, eliminar, sustituir cosas, ¿no? Entonces, esa, digamos, variabilidad de lo que hacemos nosotros como seres humanos a través de la impronta que dejamos en la geografía, en los espacios urbanos, lo que nos posibilita comprender qué pasa con las ciudades. Pues hablamos de una gramática urbana, ese espacio y territorio que lo vemos, como ustedes ven en esa imagen, una representación, una foto, es una representación de lo que es esta portada interna en el camino, camino real. ¿Sí? Ustedes ven en la parte superior, esto es un blasón, ¿cierto? Un escudo de armas que representa justamente la casa de la familia que estaba en ese momento habitando. Y por supuesto, toda esta serie de representaciones, figuras circulares, elípticas, la lis, ¿cierto? Que son también representaciones de ese mundo ibérico. Algunos están haciendo ya planteamientos de ideas que han sido transferidas desde la India y que han llegado a España y que se han, digamos, transmitido a las colonias, ¿no? Entonces, en las casas coloniales que tenemos en Popayán, ubicadas en el centro histórico, pues allí hay toda una gramática de ese manejo de espacio y territorio, es decir, las casonas grandes que tenemos acá en Popayán, si alguien quiere conocer esa estructura colonial interna de las casonas, basta que ingrese a la gobernación, basta que ingrese a la alcaldía, basta que ingrese a la oficina de instrumentos públicos y usted va a encontrar la casa convencional donde las familias mestizos, algunos españoles y otros mestizos, habitaban y, digamos, y reproducían ese sistema de representación. Entonces, podríamos decir que hay una idea de ciudad transferida a través del espacio hogareño, del espacio, digamos, interno, y por supuesto en el espacio exterior. Y lo que yo diría es un juego de mentalidades, porque pues evidentemente hay una mentalidad que es dominante, que busca ser dominante, que se busca perpetuar y que básicamente en prima facie, o sea, en una primera mirada, representa una instancia de poder, pero que en el fondo hay otras mentalidades que están en juego. Hay otra serie de condiciones que se presentan de manera contestada o de resistencia a esas formas de representaciones dominantes. Por eso la jerarquía colonial, pienso que pues obviamente plantea una configuración, pero no es una
configuración estable, es una configuración que se transforma a través del tiempo. Y eso es muy importante notarlo porque pues siempre pensamos, Popayán, manejamos estereotipos de ciudades, ¿no? Siempre estamos con esos juegos de estereotipos de ciudades en el manejo del tiempo y el espacio, en esas gramáticas urbanas, unas más republicanas, otras más coloniales. Hablamos Bucaramanga, la ciudad de los parques, Medellín, la de la eterna primavera, Popayán, la ciudad blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta serie de estereotipos y de representaciones que tiene un juego económico, evidentemente, porque pues tiene un direccionamiento más de atracción de turismo, que en realidad, en buena medida, pues nos plantean esa disputa que hay sobre el manejo del espacio y sobre las familias que, digamos, empezaron a poblar estos territorios, ¿no? Entonces, conocemos la historia de los que han ejercido cierto poder y de aquellos también que no lo han ejercido, pero que pretenden y se creen que ejercen poder, ¿no? Y por supuesto de aquellos que, digamos, aquellos olvidados, aquellos que han quedado relegados, pero que también son funcionales muchas veces al sistema de ciudad, pero que también nos revelan otra forma de habitar el mundo, de otra forma de proyectarse en el mundo, de tener expectativas, esperanzas, motivaciones. Entonces yo creo que es un antecedente muy importante tener como estas variables en cuenta para lo que vamos a conversar ahora. Bien, dentro de ese estudio de ciudades y valores hermenéuticos me parece muy importante entender de que hay una pregunta importante aquí sobre cuál es el papel que tenemos nosotros desde las disciplinas, desde las ciencias sociales, frente a esos problemas de cambio de interpretación de lo que pasa en las ciudades. Y aquí es donde yo traigo a colación dos libros que traduje. El de la izquierda, Popayán, una ciudad tradicional andina de mitad del siglo XX, de Andrew Hunter Whiteford padre, y el de la derecha, Los olvidados campesinos colombianos en un contexto urbano, Michael Whiteford, recién traducido, o sea, como se diría coloquialmente, es un texto muy fresco en la edición, todavía huele a tinta. Y estos dos textos son reveladores en la medida de que nos plantean una pregunta sobre cómo podemos, primero son dos textos muy sui generis, ¿no? Muy singulares porque padre e hijo abordan la ciudad en dos tiempos históricos distintos, diferentes, en primer lugar. Entonces son dos fotografías diferentes, pero complementarias de cómo entender una ciudad como Popayán como ciudad colonial. Esto me parece me parece que es una oportunidad inédita, por lo menos para mí, de haber tenido el privilegio de traducir estos dos textos que revelan, digamos, dos momentos particulares de la historia de una ciudad colonial como Popayán. Y ambos manteniendo líneas similares, pero también líneas distintas, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, el libro de Michael tiene una impronta mucho más hacia la parte estadística, mientras que el de Andrew Hunter, el papá, es mucho más etnográfica. Y ese texto de Whiteford, del papá de Popayán, una ciudad tradicional andina, no lo voy a comentar mucho porque pues realmente es un texto que disfruté mucho porque, como lo hablaba ahorita, el texto de Laura Nader, es uno de los primeros antropólogos que hace, los primeros pensadores que hace antropología urbana en América Latina. Él llegó a Popayán en los años 40, 50 y vivió la experiencia, hizo una etnografía. Y lo más destacado es que en los últimos capítulos de este libro, él hace una etnografía de la clase alta de Popayán, porque este libro es un estudio de las clases sociales. Recordemos que en la década del 50 está ese interés. Digamos que América Latina, hay que tener la parte política también. América Latina, hasta la década del 40 y 50, representada como el patio trasero de los Estados Unidos. Y evidentemente ese imaginario plantea una pregunta de gobernabilidad de Estados Unidos sobre América Latina que ya se venía fraguando con la Revolución Cubana en el año 59. Y a los gringos pues les interesaba efectivamente conocer muy bien qué pasa en las ciudades latinoamericanas, qué tipo de problemas se estaban presentando. Whiteford vino más en esa línea también a estudiar los problemas de las clases sociales y del cambio social y cultural en el cual está comprometido a documentar.
Entonces, uno de los primeros estudios que habla de las clases de poder, los grupos de poder en Colombia y en América Latina, como un ejercicio, digamos, imaginativo, que es muy interesante, ¿no? Como lo plantea. Y por supuesto, lo que nos vamos a ocupar ahora, el libro de los olvidados campesinos colombianos en un contexto urbano. Es decir, cuando Wyford padre vino a Colombia en los 49 y 50, Michael tenía como unos 6, 7, 8 añitos más o menos. Y obviamente cuando ya llega a los 70, él llega a los 70 a hacer trabajo de campo acá en Popayán, él ya está haciendo su doctorado en Estados Unidos y su trabajo lo hace sobre Popayán. Pero lo hace sobre un barrio popular que lo llama Tulcán de manera anónima y que pues él luego ya no revela el nombre, pero uno ya por las lecturas entiende más o menos la ubicación donde queda este barrio, que también para efectos de una filosofía de la ciudad y una antropología urbana, me parece que son dos textos valiosísimos en la comprensión de lo que pasa. Ese es el libro, concentrando ya en el libro de Los Olvidados de Michael Wyford. Esta es su versión en inglés, se fue publicado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida y tiene esos capítulos que ustedes ven allí, la versión en castellano, pero una versión en castellano que tradujimos, lo que hicimos fue darle un poco más detalle en las secciones que tiene, porque tiene muchas secciones al interior del capítulo, ¿no? El primer capítulo, todo el mundo es Popayán, el segundo, abandonando el campo, migración a la ciudad, el tercero, ganándose la vida, el cuarto, niveles de vida en la vida económica en Tulcán, el quinto, relaciones sociales, perspectiva tulcanés, el sexto, la familia, séptimo, instituciones políticas, los olvidados, octavo, instituciones religiosas y médicas, noveno, prospectos para el futuro, y el décimo, continuidad de campo 1971-1974, porque él, después de haber hecho el trabajo de campo, él retornó a Popayán a seguir documentando la experiencia. Entonces es un texto que, digamos, eso es una mirada hacia el interior del barrio, cómo el barrio se fue componiendo a partir de la migración de campesinos cuando llegaban. Ahorita vamos a mostrar unas fotografías de esa experiencia y cómo narrando lo que trata el libro. Este es el texto que yo traduje, pues Los Olvidados está disponible en el sello editorial de la Universidad del Cauca 2023. Ahí están las notas que hicimos, hay un prefacio en castellano del autor, la nota mía como traductor, el prefacio de la edición en inglés, todo el mundo es Popayán, y bueno, eso que ya lo mencionamos. Y esos detalles que yo les decía, ¿no? El primer capítulo que es muy general, lo que es Popayán, Tulcán, la historia del barrio, la rutina, es como el contexto general. Y luego él va adentrándonos mucho más en cómo el barrio se fue poblando, ¿no? Las causas del desplazamiento, los resultados del desplazamiento, el tema de que la tensión que hay entre campo y ciudad, lo que implica elegir Popayán como una ciudad para quedarse o para seguir transitando hacia Cali. Y bueno, la vida de los migrantes, que no es estable, ¿no? Porque esa gente se presume que el migrante llega, se estabiliza y ya, y quedó viendo per secula seculorum por buenas generaciones, ¿no? Los migrantes siguen siendo migrantes, ¿no? Como lo vemos en la situación actualmente con los venezolanos que transitan por nuestras calles, ¿cierto? Ellos, una vez se los ve yendo para el sur, ¿no? A los 2 meses coja para el norte, ¿no? Una movilidad constante. Bueno, esa es una realidad también desde la década del 70, hace ya 50 años eso sigue vigente, ese tipo de estrategia que ellos emplean. ¿De qué vive la gente que está en ese barrio Tulcán? Se habla de las ocupaciones, los problemas relacionados con el trabajo, las mujeres en el trabajo, muy importante, ¿no? El tema de las mujeres, hoy hablamos de género, de feminismo, de actividades, pues siendo un antropólogo ya empieza a hablar de esta situación del rol de las mujeres en su trabajo y también de los niños, ¿no? Porque las mujeres, hay mucho madre solterismo y las mujeres tienen que sustentar a la familia y los niños son unos ayudantes muy importantes dentro de ese sostén en la familia. Los niveles de vida, porque también al interior de la familia hay cierta jerarquía. Hay gente que gana más que otros, ¿no? Y esos que ganan más que otros tienen más posibilidades de ir ascendiendo en la escalera social. Y ese es un tema que me parece muy interesante, como una especie de réplica, una especie
de proyección de lo que pasa en la ciudad también. Es decir, la gente llega, se estabiliza, busca oportunidades, pero no son oportunidades para adaptarse al entorno urbano, pero también son oportunidades para seguir ascendiendo en la escalera social. Algunos consideran que no lo van a lograr, otros consideran que sí lo van a lograr, que el barrio debe cambiar, que se deben mejorar las condiciones, y siempre está como vigente esa aspiración, ¿no? Ese deseo que el cambio se transforme. Y claro, al tiempo se han dado esas condiciones de cambio, se han dado esas transformaciones de lo que la gente hace. Viene ese nuestro personaje, el barrio Tulcán. Ustedes dirán, ¿dónde diablos queda esto? Bueno, esa gramática urbana que yo les digo que hoy en día ha cambiado muchísimo y que seguramente lo pone a pensar a uno, qué interesante tomar una fotografía hoy, si se puede tomar, es posible que donde estén estos chicos digamos, ya sea un barrio, ¿no? Quién sabe cómo esté esa nueva configuración urbana en el momento. Bien, yo voy a cambiar de tercio acá y vamos a pasar a un juego de fotografías. Con este juego de fotografías los vamos comentando y me dicen si los ven, por favor, las fotografías. La que tenemos en este momento está allí, gente, la del barrio. Con Juan Parqués. No, todavía no tenemos nada de eso. No. No, solamente sigue la primera foto que mostraste, ya, espérate un momentico. yo no he podido descifrarla. Espérate, yo quiero saber qué es lo que ocurre. No es que me toca cerrar y abrir, ya me lo pillé. Toca cerrar y abrir para... Espérenme un momentico. A ver. El sistema de la tecnología. ¿Vas a mostrar algunas de las fotos que están en el libro? Sí, en el libro, sí, y otras inéditas, ¿no? Y otras inéditas, ¿no? Otras que no han sido publicadas. Exactamente. Bueno, ¿cómo nos vamos a ver? Vamos a subirla. Listo, esta vez sí. ¿Qué toca? Toca uno. Deben ver a unas mujeres, unos jóvenes y unos niños jugando parqués. Perfecto, listo. Bien, el texto, lo que el autor, el antropólogo, lo que hace es tratar de focalizar cuál es la vida cotidiana barrial en 1970 en Tulcán. Evidentemente él llega a la comunidad, él es aceptado y por supuesto es muy bien recibido. De hecho, el hecho de que se permita tomar fotografías es muy importante, ¿no? Porque pues hay una especie de... se asume el trabajo del antropólogo porque ven que es algo muy importante para ellos destacar lo que pasa en el barrio. Entonces, una imagen, como siempre, nosotros como antropólogos y también como fotógrafos, como filósofos, siempre tratamos de escudriñar qué pasa en la foto, en primer lugar, y qué nos revela esa fotografía. Entonces, lo primero que pasa es que, pues, evidentemente es una actividad social, que es el juego. El juego es muy común, obviamente, todavía en los barrios. Ven ustedes el señor de camisa blanca está fumando, ¿cierto? Y el vestido que ellos llevan, se nota que es un traje dominguero, ¿no? Lo cual implica que evidentemente las actividades sociales efectivamente se realizan los días domingos. Y los niños pues andan descalzos, que pues es una característica que se da en su momento, ¿no? Bien. Esta es otra perspectiva, es diferente a la anterior imagen, es de Tulcán también, pero desde otro ángulo, ¿no? Y ustedes ven las casas que pues también nos revelan que están en el límite del urbano rural, son más rurales que urbanos, ¿no? Uno podría decir. Y esa ruralidad se refleja en este tipo de actividades. El café. Secando el café. Secando el café. Esto todavía se da en Popayán, hoy en sectores populares. Hace años, por ejemplo, me di cuenta en Camilo Torres, es un barrio aquí hacia el occidente, un señor secando café en el frente de su casa. En Pueblillo. Bueno,
En Pueblillo también, en varios barrios periféricos de la ciudad o tradicionales, la gente todavía, digamos, lleva esas actividades del campo a la ciudad, ¿no? Y todavía depende de eso. Además que hay que tener en cuenta que para los que no conocen Popayán, Popayán tiene ese cordón rural, como todas las ciudades, donde hay gran desarrollo del cultivo del café. Es hacia el occidente, hacia la parte Lomas del de norte de Granada hacia el Lomas Tambo, de Granada, correcto, hacia el Tambo especialmente, exactamente. Allá hay porque es zona muchos, cafetera además. exactamente. Entonces, en los que cosechan café son personas de sectores populares, de los barrios populares. Y ellos van por temporadas, cocinan el café, regresan, a veces les dan sus granos, se llevan y viven de eso también. Pero también miren el tipo de vivienda, es una vivienda campesina, típica, ¿no? La chacla es un tipo de caña que es muy común en el sector rural, en la cual se utiliza para la construcción. Y por supuesto los ladrillos de barro, ¿sí? Los ladrillos de barro y también, por supuesto, la estructura de vivienda, miren este postigo. Este postigo es muy típico de comunidades campesinas, ¿no? Porque el postigo es pequeño, no las ventanas urbanas que tenemos. El postigo es una ventana chica para ver hacia afuera. Usted puede ver hacia afuera, pero digamos que casi que no lo pueden mirar si usted está mirando, si lo están detectando. Eso es como el polarizado de los campesinos, ¿no? Porque son muy pequeños, usted puede mirar, pero no lo pueden mirar a uno. Y también tiene una función climática, ¿no? Porque recordemos que las casas de bareque tienen la propiedad de que ellas en el día se van calentando, van guardando ese calor y en la noche difunden ese calor hacia el interior de la vivienda. Entonces, es una tecnología rural campesina que se mueve a la ciudad. O sea, siempre llevamos esa transferencia de experiencias y conocimientos. Aquí vemos muy claramente ese espacio, digamos, ruralizado, pero que es diferente realmente a lo rural como lo entendemos convencionalmente, porque en el campo los campesinos no tienen casas, sino esas casas así en el sector rural son más de los centros urbanos, como las cabeceras de los municipios o en las cabeceras de los corregimientos. Pero en las veredas las casas están completamente dispersas, ¿no? Y por supuesto, junto con estas formas de vivienda, tenemos también los cultivos. Es decir, ellos desplazan esas prácticas, esas formas de apropiación del espacio urbano a partir del campo, ¿no? Y por supuesto las gallinas, que también son parte de esa forma de vida. Ellos se mueven con las gallinas, los cerdos también, de hecho los cerdos son muy importantes. Hay una representación cultural en nosotros que cuando estamos chicos nos regalan un cerdito de alcancía para meter las moneditas. Bueno, los campesinos y los habitantes urbanos, familias pobres, tienen los cerdos de carne y hueso como alcancías. Ellos los tienen para que, digamos, cuando tengan una necesidad, ese cerdito que ya han engordado lo venden. Ocasiones especiales, cuando es la primera comunión de los hijos o necesitan algún recurso importante. Entonces, hay un overlapping, hay una sobreposición, digámoslo así, de esa mentalidad y prácticas rurales en lo urbano y es una especie de coexistencia, ¿no? De lo que se está dando allí. Y miren lo que decíamos, esta foto es maravillosa porque vemos a una niña que está, digamos, enchumbando a un niño o a un bebé. Y ese enchumbar es una práctica indígena, por supuesto. Ahí hay un elemento, pero también lo que dice el libro de Michael es que el drama de las familias que llegan a la ciudad es que necesitan trabajar para vivir y sobrevivir. Entonces, el que muchas veces atiende a los niños son los otros niños. Entonces, esta niña, por ejemplo, era responsable de ese bebecito y otro niño de 6 o 7 añitos, ¿no? Entonces, le tocó una tarea bastante ardua a ella y, por supuesto, la educación queda completamente diluida. Entonces, esta niña mamá, digámoslo así, se encarga de los quehaceres de la casa y ella queda solita en su casa haciendo sus quehaceres, ¿no? Eso es un elemento
cultural y, digamos, inevitable en el proceso de adaptación. Esta ya la vimos, otra vez Tulcán. Miren ustedes, una práctica de un juego tan importante así como el parqués día domingo. Eh, el tema aquí, y obviamente presumo que este es ser Michael o alguien de la familia de Mike por su vestimenta, ¿cierto? Y estos son obviamente los pobladores de Tulcán. Interesante el juego del tejo, porque el tejo ya casi no se practica en Popayán, por ejemplo. Yo no, pues no quiere decir que no exista. Aquí juegan más sapo, que es un juego mucho más del suroccidente colombiano, pero el tejo no volví a verlo. Hay competencias, bueno, él relata, hace una etnografía del juego del tejo y de cómo habían competencias en Tulcán, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, es muy interesante cómo estos juegos se van perdiendo culturalmente hablando. Por ejemplo, el tema del el trompo, por ejemplo, o otro tipo de juegos como rayuela que casi no se utiliza, algunos chicos ya los han olvidado porque pues la tecnología, los cambios tecnológicos están, digamos, ocurriendo muy rápidamente. Y por otro lado también porque hay otros juegos que se convierten en más juegos más dominantes, ¿no? Por ejemplo, el fútbol ha desplazado a estos juegos, el fútbol cada vez es más emocionante. El país tiene con partidos de fútbol hoy en día y, por supuesto, toda la parte de otros juegos que, digamos, han sido reemplazados, como en el caso del tejo, que me parece muy importante. Jairo, ¿cómo llega el tejo a Popayán? Porque el tejo Buena pregunta también. es de Cundinamarca y Boyacá. Correcto. Buena Y hasta donde pregunta. tengo entendido, en la salida al Tambo todavía hay lugares donde se juega el tejo los fines de semana. No en toda parte. O hacia los lados de Timbío, sí. pues. Yo le veo mucha relación con procesos migratorios de boyacenses. En Colombia hablamos de la colonización antioqueña o paisa, pero falta mucha investigación en la colonización nariñense y la colonización cundiboyacense. Yo soy hijo de colonización cundiboyacense, mi apellido lo dice, ¿no? Tocancipá es un apellido de Cundinamarca. Y mi padre, disculpen que sea autoanecdótico en este tema, hablando mi padre, Tocancipá, él era de Cundinamarca, la maestra Cundinamarca, y él migró a Algeciras, Huila, en la década del 50. ¿Por qué? Porque el gobierno está invitando a que se colonizaran tierras que están todavía por ser explotadas y volverlas productivas. Entonces la colonización cundiboyacense es muy fuerte en Colombia. Lo que pasa es que no la hemos documentado. Y este puede ser una evidencia, efectivamente, Gustavo, de esa colonización cundiboyacense. Además, Jairo, sí. Perdona, además, Jairo, la asociación, pues para comentar un poquito también el texto, la asociación que tiene el tejo con la cerveza. Mírelo, aquí lo estoy señalando. Ajá. Aquí lo estoy señalando, la cerveza exactamente. Quienes juegan tejo se beben las toneladas de cerveza. Es inevitable la asociación de los dos elementos. Nosotros cuando en Neiva íbamos a jugar tejo, era la cerveza ahí siempre. Pues yo de chico, pues vea lo malo, pero eso es un maridaje inevitable, ¿no? Con el interesante ver si esto, ahí hay un trabajo de grado para alguien que quiera trabajar el tema de los juegos, cómo se han ido desplazando. Por supuesto, los oficios, porque muchos de ellos son dos ciudades, ¿no? La ciudad de Tulcán, como otras ciudades urbanas, donde ellos viven el día a día y los oficios que ellos desempeñan, muchos de ellos son zorreros, o sea, tienen esas zorras, van a la plaza de mercado, al barrio Bolívar, ¿cierto? A cargar, a prestar sus servicios. Otros venden verduras en el barrio, a la entrada, lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Otros se dedican a trabajar en casas de familia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Este es un día domingo, se hace el bingo, la gente va, se reúne para socializar ese día, ¿sí? Todavía se alcanza a ver algo de esto. El otro día pasaba por un barrio y la gente estaba reunida jugando allí, ¿no? Lo vi en Guapi recientemente, en la costa pacífica caucana, donde la gente los domingos se reúne así en grupos a tomar cerveza y a jugar bingo, ¿no? La vida social. Y lo que les decía hace un momento, la vida rural en la vida urbana, ¿sí? Y eso es un tema importante porque la sobrevivencia en la ciudad es muy difícil, es muy costosa y si usted no tiene un ingreso,
es muy difícil sobrevivir y aguantar. Entonces ellos crían pollos, crían cerdos, marranos, bimbos o pavos, ¿cierto? Y son, digamos, el recurso, esa es la alcancía de ellos, esa es la seguridad de ellos frente a alguna eventualidad, un problema de enfermedad, alguien se enferma, le echan mano a esas inversiones y con eso logran, digamos, sobrevivir. Los niños, muy importante, el tema de la escuela es muy limitado, lo menciona él también, y por supuesto, aquí ya vemos que hay casas más establecidas, casas en ladrillo, al lado de casas en bareque, ¿cierto? Y por supuesto, un tema importante que él menciona es el tema de los servicios públicos en el barrio. Vemos que ya está el tema del alumbrado, pero el tema del alcantarillado no está en ese momento, el tema del agua, que es un problema. Y por supuesto se plantea el tema político, ¿no? Cómo la Junta de Acción Comunal se organiza para hacer gestión en Popayán, cómo hay, digamos, alianzas políticas, politiqueras, clientelistas en las votaciones, etcétera, etcétera, tal como la conocemos hoy, ¿no? Y hablando de juegos, ¿quién no jugó con, bueno, nosotros, yo por lo menos en Barrio Popular nos jugamos con estas llanticas, ¿no? Llantas de caucho, y que uno con un palito iba dándole vueltas. Esa era nuestra ocupación como en los tiempos libres, ¿no? Lo que decíamos aquí, digamos, los arreglos de las viviendas para el tema del agua, del acueducto, la energía ya está allí, ¿cierto? Pero todavía se mantenían servicios por, digamos, suplir en algunas áreas del barrio, ¿no? Aquí ya estas viviendas son más establecidas, ya no hay casi de bareque, es como la entrada del barrio. Miren ustedes el vestido, ella podría ser perfectamente una indígena, ¿no? Con su chal, con su bolso, ¿cierto? Eh, Descalza, ¿sí? Y los niños, pues, que están allí acompañando a ese señor que trabaja en esas obras. Y por supuesto no falta Coca-Cola, ¿no? Este señor que es, trabaja como zorrero, tiene su quino, pues, lo cuida, lo mantiene y pues esa es su forma de vida. Su forma de salir temprano en las mañanas a prestar servicios de transporte de mercado, ¿no? Y por supuesto terminamos con esta imagen que él es insistente sobre el tema del madresolterismo porque ocurre en el barrio, que uno pensaría, estas personas de que ellos van a comprar las tiendas, ¿no? A veces fían en las tiendas y allí les prestan su dinero, pero ellos en las tiendas venden ciertas cosas y hay otras cosas que no se venden, como aquí ustedes ven verduras y otra serie de frutas, papa, que ellos revenden para poder, digamos, ayudar en la economía familiar. Entonces, en general, el libro de, de Michael Wyford, para terminar, Los Olvidados, eh, Campesinos en la Ciudad, me parece que es un libro que recoge básicamente la experiencia de la migración, pero digamos en un sentido histórico, si usted lo articula con el trabajo de su padre y que nos permite adentrarnos en ese mundo de cambio que nos plantea la ciudad, especialmente para los migrantes. Es un libro fascinante para poder seguir haciendo investigación, porque si usted quiere seguir una línea específica, eh, además de otros libros, ¿no? Por ejemplo, está el libro de María Teresa Pérez, nuestra colega historiadora, que también ha trabajado el tema de Popayán, pero en el siglo XVI, XVIII, XIX, creo, me corrige Gustavo. Ajá, Eh, sí. sí, entonces yo creo que son textos maravillosos porque nos permiten ver la ciudad desde otra perspectiva en un momento en el tiempo específico. Y eso nos permite ir adentrándonos más en investigaciones posteriores. Que, por ejemplo, interesante volver a estos barrios, ¿no? ¿Qué pasó con estos juegos? ¿Cuál es esa gramática urbana que todavía prevalece, ¿no? La gente que vive hoy, o pues en el pasado no existían celulares, no habían, hay otras economías, ¿no? Y eso plantea una serie de preguntas que ameritan mayor tiempo de dedicación. Bien, yo dejo ahí, Gustavo y amigos y amigas, pues para abrir el diálogo y pues si tienen dudas o comentarios, con mucho gusto. Incluso con lo que estás diciendo, Jairo,
¿Qué tipo, o sea, qué pasó con los habitantes? Porque esas fotografías, para que la gente que no conoce Popayán, pues esas fotografías son como del año 70 más o menos, o quizás un poco más atrás. Y hoy en día todo eso ha desaparecido prácticamente porque eso está pavimentado, las viejas viviendas que ustedes vieron allí ya no existen, prácticamente queda uno que otro lunar, como se llamaría en la ciudad, están pavimentadas las vías, hay un nuevo tipo de ciudad, una ciudad que además está conectada con la universidad porque en Tulcán está la universidad, está ingenierías, está la parte deportiva, las piscinas, una cantidad de edificios que antes en ese momento no estaban allí. Entonces, creo que la gente que en su momento vivió esa experiencia vital, que la vivió pues Michael como antropólogo, como etnógrafo, tú como antropólogo y como etnógrafo también al hacer la traducción y al volver a echarle una mirada a lo que es el Tulcán de hoy, cómo te encuentras frente al libro, frente al texto, frente a la percepción que tuvo Michael y cuál es la tuya ahora. Es una buena pregunta, Gustavo. De hecho, yo le dije a Michael que pues levantáramos la veda de decir cuál es el barrio, porque el barrio Tulcán se dice cuál barrio será. Y yo le dije, pues ya la gente no está, o sea, los amigos tuyos ya no estarán, y si están, pues mejor, ya ha pasado. Entonces él dice que no, que porque pues es con un compromiso que le hacemos, estamos hablando hace 70 años, ¿no? Pero claro, uno lee el libro y uno sabe qué barrio es. Uno sabe qué barrio es por la referencia de los por un aspecto relacional. Cuando tú hablas del barrio vecino, pues ya se ubica dónde es el barrio. Y claro, muchos de ellos algunos de ellos estarán vivos todavía. De hecho, yo estoy en ese intento de poder acercarme con ellos hace un par de años, bueno, año y medio cuando empecé la traducción, para poder, digamos, dialogar con ellos y mostrarles el libro y leer el libro con ellos, para justamente recoger impresiones de ellos y hacer análisis, que sería interesante, ¿no? Pero claro, es un asunto que hay que construirlo, hay que elaborarlo y a la distancia me parece que sería una oportunidad singular e histórica, ¿no? Que uno pueda volver a los años, que eso es lo que tratamos de hacer con el libro de Wycliffe, ir a los barrios, tomar las fotos que él tomó desde un mismo ángulo y poder contrastar los cambios que se han dado. Entonces, ese es un proyecto muy bonito, Gustavo, pero hay que tejerlo mucho más, hay que irlo elaborando, hay que irlo socializando con esos pobladores y ahí tengo algunos contactos, alcancé a hablar con una de ellas, una de las lideresas de ahí del barrio y quedamos en reunirnos, pero ahí quedó todo corto. Pero sí es un proyecto muy bonito para desarrollar. Pero tú le decías a Michael que por qué no retornar a Popayán en estos tiempos a ver qué ciudad va a enfrentar. Buena pregunta. Yo pues le dije el otro día que viniera al lanzamiento del libro, que no lo hemos hecho, ¿no? No sé si de pronto se anime él, pero sí es una buena posibilidad, ¿no? De volver con él y sería chévere. Voy a insistirle a ver qué pasa. Voy a insistirle a ver qué pasa, el amor se anima. De hecho, hoy me llegaba él me mandó hoy las fotografías de su libro y de su padre en una caja con los negativos que voy a acceder obviamente al archivo histórico. Lo que preparé esa colección para entregar al archivo histórico, él me mandó una primera caja con negativos de Popayán, que es un material de investigación valiosísimo, ¿no? Claro. Y que, pues imagínense fotografías de los años 40 de lo que era Popayán, pues fascinante. Eso es, para antropólogos, historiadores y sociólogos es un material, es una cantera, digamos, invaluable, ¿no? Claro, mirar desde el registro fotográfico, pero también desde el registro narrativo, cómo la ciudad se ha ido transformando, porque es que la Popayán que tenemos ahora parece no salir de la Popayán antigua, ¿no? Claro. Parece una Popayán que no tiene nada que ver con la tradicional Popayán, ¿no?
Aquí tenemos varias ciudades en una, ¿no? Sí, yo creo. Tenemos varias ciudades en una. Y Tenemos la muchos ciudad de habitantes claro, que ni siquiera saben que están en Popayán, ¿no? exactamente. Y que no han visitado, bueno, hay varios que yo nunca conoceré, ¿no? Y calles que nunca conocí, nunca transitaré, pero eh, habría que mirar esas cuestiones, ¿no? Si te están haciendo una pregunta desde los Estados Unidos, Rosa. Rosa de Porven, con mucho gusto. No se puede aproximar dónde queda Tucana, hacia qué lado pues. No, el barrio, yo sé cuál es el barrio, ¿no? Y no Yo, es Tulcán, no es el no, Tulcán de hoy. no, es que no tenemos barrio Tulcán. Nosotros no tenemos barrio Tulcán. Es un barrio que queda hacia el oriente, básicamente. Yo con eso hay Yo que leer también el sé libro. cuál es. Y Hay que todavía leer el libro, hay que leer el libro porque, digamos, sí. lo bonito del libro es que se puede uno, pero uno, yo sé cuál es el barrio. Se sabe porque, pues, él dice que no lo revela, pero hay unos fragmentos donde por la misma etnografía, por la misma narrativa, este es el barrio, claro. Por vecindad con otros barrios, ¿no? Entonces, sí, ese barrio existe, ese barrio está vigente, y obviamente se entiende de qué trata el tema, ¿no? Pero sí, eso es un trabajo que espero retomar más adelante. Ahorita estoy en otros temas de antropología y tecnología, pero espero tomarlo en un año larguito, volver a este cauce de volver a hacer una relectura con los pobladores del barrio, del libro, ¿no? Claro. ¿Qué personas quieren intervenir? Preguntarle, Yané, tiene el uso de la palabra, Yané. Bueno, a mí me parece muy interesante tu texto. Me ha llamado muchísimo la atención. Me gustaría tenerlo. Y desde que vi el título de la ponencia, me recordé Los Olvidados de Buñuel, que es una película mexicana. Y, La conozco. ajá, y ahora que hablabas de la diferencia entre lo que es lo urbano lo rural, y cómo se da toda esta transformación, cómo la gente vive. Me recordó muchísimo la película, ¿no? Cómo olvidan a ese niño en una ciudad, lo recogen otros niños, pero lo maltratan. Y se ve cómo vivían los niños de la calle en aquel entonces, la triste historia de estos niños. Y me hizo mucha mella en mi sentir, ¿no? Cómo Buñuel hizo también ese trabajo tan interesante de, de mostrar esa situación tan denigrante, ¿no? En el trabajo que tú nos presentas es mucho más tranquilo, mucho más explicado y no nada más se centra en una sola caracterización. Pero sin embargo, sí se ve esa tristeza que se da ante las situaciones de pobreza que, que se viven tanto en el campo como en las ciudades. Y me gustó mucho y me gustaría que me pudiera yo tener tu trabajo. Y muchas gracias por habernos Hay dado. otra, hay otra película mexicana, yo no sé si la has visto, Jairo, yo no sé si la has visto, Yané, que llama Canoa. Ah, sí, Canoa también. Canoa es una Pero película muy fuerte también, sí, sí, también. Y lo que me muy etnográfica también. y lo que me impresionó mucho es que el protagonista, que es este Pobos, se llama Jaibo en la película y tú te llamas Jairo. O sea, así como que guau, Así mi viejo. me, así como que me hizo clic, ¿no? Sí, Pero, pero sí, el título, Los Olvidados, en ambos casos, pues es muy claro, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Creo que no, gracias, Janet, por el comentario, y por esa evocación de Los Olvidados de Buñuel, que vi la película cuando está en la universidad, imagínense, hace tanto tiempo,
y me impactó mucho digamos, esa evocación de la aspiración de los pobres con respecto a tener un mejor nivel de vida. Esa escena donde están todos en la mesa, por ejemplo, ¿no? Ujú. En la mesa de una familia adinerada, ¿no? De alguien de poder. Esa es una imagen, digamos, contrastante, ¿no? Sí, Y claro, la literatura, el cine y otras formas de representación visual, pues tienen siempre esa correlación con las jerarquías. Hoy lo llaman los nadies, ¿no? Los nadies, aquellos que no tienen nombre, al menos dentro de una mentalidad, digamos, jerárquica, y esta mentalidad protagónica del espectáculo banal que siempre vemos en los medios de comunicación, en ciertos segmentos que realmente se vuelven muy insulsos, ¿no? Y los presentan como la gran noticia, como el gran, digamos, el gran acontecimiento humano, ¿no? Y social. Pero realmente la vida es otra cosa, ¿no? Y, Pero sí, claro, nos revelan ese mundo del poder, pero es un mundo y de la farándula, son cosas faranduleras que realmente son muy superficiales, ¿no? Y en eso, y es contrastante con el tema de que hay otros actores, no hay otros seres humanos que luchan en la vida, que se adaptan, que lo logran. Esos son gente de poder. Los olvidados son gente de poder realmente, ¿no? Porque usted migrar del campo a la ciudad, donde nadie te conoce, o lo que le pasaba, por ejemplo, a una historia muy emotiva de una muchacha que llega y no tiene para comer o para la primera comunión de la hija, y otra señora le ayuda a ella, y le enseña a trabajar y empieza, digamos, se necesita mucho poder para hacer eso, ¿no? Para poder sobrevivir, para poder salir adelante, ¿no? Entonces, eh, yo quiero reivindicar algo, Janet, algo muy mexicano. Creo que no se le ha puesto mucha atención a esto, y son las viejas películas de Cantinflas, ah, donde Cantinflas recoge esto, hace etnografía de ciudad. sí, Y, también. pero es una etnografía exactamente, sí. fuerte, porque porque a Cantinflas pues entonces se le ve como el chistoso, el payaso, el del lenguaje, pero es el lenguaje precisamente eso, más la manera en que él se sitúa en los barrios bajos, en determinados lugares, en la interacción que hace con la gente. Me parece que Cantinflas, las películas de Cantinflas para mí son de un gran valor sociológico, antropológico y etnográfico. Y bueno, fuera de lo histórico que puedan tener. Y pues quienes hicieron esas películas tenían una mentalidad de antropólogos, porque es que están registrando cosas que la gente no ve, la cotidianidad. También uno se puede ir al Chavo y a más actual, ¿cierto? Pero la verdad es que allá hay mucha etnografía, y vale la pena, pues, para quien está haciendo investigación de ciudad, revisar ciertos textos cinematográficos, no solamente Los Olvidados de Buñuel, hay otros textos bien fuertes. Stephanie, por favor, perdonen que le dé la palabra. Stephanie, tiene la palabra. Gracias, profes. Bueno, primero agradecer como la presentación del profe Jairo, muy ilustrativa. Sin lugar a dudas, la tarea ahí es leer el texto. Pero, profe, pues mi comentario, apreciación va más dirigido como al trabajo prospectivo que podría hilarse con el trabajo no solamente de Waifu hijo, sino padre, y es que, pues, claro, ha sufrido muchas transformaciones, y algo que me llama mucho la atención es que después de la pandemia empezaron a surgir movimientos como de huertas urbanas y periurbanas, y la emergencia como de esos territorios rurales dentro de la ciudad que están muy en zonas periféricas también han permitido como la emergencia de un sujeto liminal que, claro, está entre lo ciudadano y lo campesino, pero que ninguna de las dos y que configuran territorios
que hablan de discursos como la soberanía alimentaria, de volver a la tierra. Entonces, bueno, lo dejo como una apreciación que me parecería, insisto, tenerlo en cuenta para continuar dirigiendo el trabajo prospectivamente. Gracias, Stephanie. Gracias, Stephanie. Creo que es un buen punto, Stephanie, en el sentido de que hay una continuidad, ¿no? Del uso del espacio, esa gramática del espacio que yo decía. Y todavía es una constante histórica que los campesinos que migran a las ciudades reproducen, digamos, parte de su vida rural en la ciudad, digamos, tratan de hacer eso, y ahí hay una continuidad muy importante, como lo veíamos en la imagen, ¿no? Y también en lo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, las nuevas tendencias que hay de seguridad alimentaria, de estas terrazas, que incluso en el sector rural también de gente que migra al Pacífico, se están estimulando porque son temas que los campesinos ya lo saben y lo hacen, digamos, porque eso es lo que saben hacer, ¿no? Y lo dice muy bien Michael, ¿no? Los que ellos vienen a desempeñar oficios que ellos saben hacer en el campo, arreglar los jardines, hacer los trabajos físicos que no hacen los hijos de la gente de clase media, clase alta, a llevar la carga de los alimentos, ¿cierto? Revender los alimentos, tener cerdos en el barrio para poderlos vender y bueno, y entrar en circuitos comerciales que se les plantea a la ciudad, ¿no? Y ese es un tema, me parece que es fundamental. Y eso es una línea de continuidad, sin duda alguna, Stephanie. Que claro, le hemos dado otro nombre, le llamamos seguridad alimentaria, hoy la llaman esta cuestión agroecológica. Aquí nomás por La Paz hay una comunidad, un barrio urbano que está trabajando este tema, están sembrando y hablan de estos temas, ¿no? Pero esto no es nuevo, esto es lo que ellos han hecho históricamente cuando llegan a la ciudad, ¿no? Jairo, Stephanie, ¿quiere intervenir nuevamente? No, qué pena, se me alzó la mano. Tranquilo. Mira, a mí me sorprendió, he ido en varias ocasiones hacia la parte, saliendo hacia Timbío, te metes montaña arriba y te encontrás por detrás de otro Popayán. Un Popayán que no tiene, fuera de Lomas de Granada, o sea, que esos son ya como reductos especializados, ¿no? Pero atrás me encontré con una ciudad que da contra como una depresión montañosa tenaz, casas de gente con mucha plata, pero también alrededor de casas muy, muy pobres, las antiguas fincas que se han ido vendiendo y el campesino va perdiendo su tierra, la va comprando el otro, una chagrita le queda, y Popayán está rodeada de cantidad de estos elementos absolutamente multigramáticos, si podemos utilizar esa palabra, porque son visiones que no coinciden muchas veces, que quien incluso estando en Popayán no se imagina a ese Popayán, ¿no? O sea que esto es una ciudad para trabajar la antropología. Claro, yo creo que ese tema es importante porque Popayán, por ejemplo, es un trabajo que yo hice hace años, todavía lo tengo en remojo para publicación, sobre las colonias en Popayán. Y Popayán es una ciudad de colonias. Es decir, no existe en Popayán una persona que no tenga referentes rurales. No existe persona alguna. Todos tenemos en nuestros ascendientes esos orígenes y tenemos esas relaciones. Entonces uno ve que hay barrios donde, digamos, usted alcanza a ver esa proyección del campo a la ciudad a través del manejo de los antejardines, a través de lo que hay en las salas, a través de esto que hablábamos de del café que ponen a secar al frente de la casa, a través de una serie de prácticas que la gente tiene, etcétera, etcétera. Entonces, claro, está esa, digamos, tendencia, digamos, general, y por supuesto está la otra tendencia que tú lo hablas muy bien, que es la gentrificación, ¿no? La gentrificación del espacio, que consiste en que poblaciones urbanas de profesionales migran al sector rural con un espíritu de estar en contacto con la naturaleza,
colonizan esos espacios rurales y hacen un reordenamiento, plantean un reordenamiento de relaciones con los campesinos. Los campesinos ya no van a las ciudades, sino que le trabajan al señor en su parcelita, lavándole el carro, limpiándole el potrero, ¿cierto? La señora haciéndole el aseo a la casa, etcétera, etcétera. Entonces, hay una reconfiguración, digamos, de esas condiciones cuando se da, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos varias, lo que yo decía, hay varias ciudades en una, ¿no? Tenemos la ciudad clásica, ¿no? El solo barrio, Hugo, Santiago de Cali, toda esa zona es entre rural, urbana, tremendamente conflictiva. Son ciudades, pequeñas ciudades dentro de Popayán. Pero cuando hablamos de la montaña, detrás de los migrantes ricos que van construyendo sus casas en estos sectores montañosos, buscando el campo, también está detrás Ara y de Uno. Sí, claro. Sí, claro. No, es que ya lo he visto, va claro. Ara y de Uno detrás. Claro. Sí, claro, ahí para salir a Cali, por ejemplo. Bellorizonte se llenó exacto, de Olímpica, norte, claro. Ara, de Uno, se conectaron con la variante y reconfigurar un espacio geográfico, económico, social e incluso político muy grande. Claro, fíjate tú que en Bello Horizonte, que como decía un poblador, no es ni bello ni tiene horizonte, en Bello Horizonte todavía es uno de los barrios que, digamos, tiene algo singular y es la realización de la Semana Santa. Yo estuve metido en ese cuento. Que es muy, eso es inédito en la historia de una ciudad que frente a la Semana Santa oficial que hay en la ciudad, en el centro colonial, los pobladores que están muy alejados, muy marginados, hacen su propia Semana Santa, ¿no? Sí. Y es muy nutrida, entonces no pueden ir al centro, pero hagámosla nosotros, ¿no? Bello Horizonte tiene su propia Semana Santa con pasos y todo, manejado por personas que construyeron este espacio religioso, simbólico, etcétera, y no bajan a Popayán. Y cuando lo construyeron porque bajar de allá a Popayán les significaba, por la falta de transporte, todo un drama. Además porque hay ciertos espacios que eran vedados para ellos en Popayán. Ahí hay una serie de... Popayán tiene muchas caras. Muchas aristas, sí, claro, sin duda alguna. Y fíjate que de todos modos hay una dinámica que siempre está en expansión también, ¿no? Porque tenemos la ciudad colonial, pero también tenemos la ciudad comercial, la zona de los digamos, centros comerciales, ¿no? Que en algún momento cuando surgió el centro comercial de Campanario, esa fue la novedad, ¿no? O cuando ocurrió, y eso era una cuestión muy chistosa porque era un poco la modernidad en Popayán, como cuando ocurrió en los 60s, que cierta clase de dirigente en la ciudad se oponía a la entrada del ferrocarril, ¿no? Porque creían que iba a acabar con un ritmo de vida que debía conservarse, ¿no? Entonces, tener, por ejemplo, la primera escalera mecánica en Popayán, en el centro colonial, fue una cosa novedosa. Porque había gente que no había visto una escalera mecánica. En pleno corazón de Popayán, una cuadra claro. De la Plaza Caldas, frente al Teatro Municipal Guillermo Alencia. Y la gente iba, claro. día feriado, día domingo, iba a montarse nomás en ella. Como ir al aeropuerto a ver un avión, porque no se conocían los aviones, y la gente lo hace. Claro, lo que pasa es que el aeropuerto está metido dentro de la ciudad. Claro, pero la gente hacía eso, la gente se iba donde el terminal hoy en Popayán, la gente se iba los domingos. Las mujeres que eran campesinas y que trabajan para la gente, todavía uno lo ve, se iban a encontrar con los jóvenes campesinos militares, pero también iban a ver el despegar los aviones, ¿no? Jairo, Popayán tiene aeropuerto metido en la ciudad, batallón metido en la ciudad,
centros comerciales enormes metidos dentro de la ciudad, pero sobre todo el centro histórico, cómo ha ido transformándose, cómo ha ido cambiando a través de ese, ¿cómo se dice?, invasión del comercio agresivo, porque pues son los puestos de los vendedores y de lo que usted ya sabe, lo que lavan a través de una serie de almacenes, ¿no? Claro, esa es otra incidencia del mercado inmobiliario, el automotor, son, digamos, escenarios donde, digamos, se dinamiza la economía, ¿no? Y es una economía silenciosa. Es una economía que, y pues es ilegal, pues, pero es silenciosa y pues, bueno, hace poco se dio un escándalo, ¿no? Aquí para el periodo preelectoral, ¿no? Porque había un candidato a la alcaldía que hizo un anuncio, un pronunciamiento que fue muy polémico, que le decía a Arturo Calle. Bueno, los que no conocen, Arturo Calle es un empresario colombiano, tiene almacenes de cadena de ropa muy apreciada por precio, calidad y comodidad y estética muy bonitos. Le decía a Arturo Calle, al dueño, que debería invertir en Popayán porque aquí hay mucho traqueto que podía también ayudar a dinamizar la economía, ¿no? Entonces lo criticaron fuertemente porque era una especie de apología a esa forma de economía subterránea que pues para ser un posible alcalde pues no le quedaba bien, ¿no? Pero todo el mundo lo sabe que aquí en Popayán pues así en Popayán todo se sabe, pero nadie lo sostiene. Nadie lo dice. Y ahí sí se cumple el adagio que decía Catherine Romoli, ¿no? Todo el mundo es Popayán, ¿no? Todo el mundo es Popayán. Claro, y entonces todo lo que hace en Popayán es como esa relación que hay, ¿no? Entonces, ahí tenemos un elemento que es bien importante, ¿no? Bueno, Jairo, yo creo que podemos ir finalizando esta reunión. A mí me pareció interesantísima la charla. Creo que no solamente me estoy leyendo el libro, sino que voy a empezar a revisar cosas. Con el grupo de investigación que estamos montando con el Semillero Arqué, estamos precisamente trabajando sobre el concepto de etnografía de ciudad a partir de construir un concepto que llama filosofía de la cotidianidad. Ah, sí. Michel Desertó les sirve mucho. Ajá, Miguel Desertó. Estamos trabajando con Guido Barona. Ah, qué bien. También. Ajá. No, que muy bien, excelente. Bueno, Jairo, muy agradecido y por esta oportunidad de conversar acá con todos. A usted, Gustavo, a todos, muchas gracias. Jairo, que happy que les mandé a regalar el libro y que saludos. Mentira, claro, el regalo del libro es cosa mía. Que bueno, ¿cuándo venís? No, tengo que ir al archivo histórico, no sé si ya no está allá. Ah, ok. Ok. Happy hace 5 años que desapareció el archivo. Ya, ok. Bueno, un día ¿dónde está ahora Happy? En Río Blanco, tenés que venir a Río Blanco. Ok, listo, muy bien. ¿Podemos venir? Listo, claro que sí. Bueno. Bien, a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por el espacio y a todas y todos, muy amables.